Vamos a dar inicio de la presentación del subproyecto Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de los operadores de los centros de cultivo de la selva peruana para el cumplimiento de los requisitos para la habilitación sanitaria. A continuación, invitamos al director de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola de Sanipes, biólogo Juan Manuel Ipanaque Zapata, para hacer la presentación del subproyecto. Bien, estimados, muy buenas tardes. Sanipes, en este caso, como autoridad sanitaria del sector pesca y acuicultura, el cual está adscrito al Ministerio de la Producción, tiene como fin garantizar la sanidad e inocuidad en la cadena pesquera y acuícola, mediante una habilitación y certificación sanitaria de manera eficaz y oportuna, con el propósito de proteger la vida y la salud pública. En este sentido, el desarrollo del presente evento se realiza como parte del esfuerzo que hace el Estado peruano a través de sectores implicados en la alimentación de la población, por el cual se establecen convenios y se desarrollan proyectos que coayuden a que se incremente la formalización y la habilitación sanitaria, que para este caso los beneficiarios directos serán los productores de centros de cultivo acuícola de especies amazónicas. A continuación voy a dar pase a una pequeña exposición. El subproyecto que trabaja Sanipes financiado con el PINIPA está denominado Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de los operadores de los centros de cultivo de la selva peruana para el cumplimiento de los requisitos para la habilitación sanitaria. Debemos de comentar que este subproyecto tiene como objetivos. El primer objetivo es el de fortalecer los conocimientos y las habilidades de los productores de nuestra selva peruana para que implementen y apliquen las buenas prácticas en acuicultura y los programas de higiene y saneamiento en el cumplimiento con la normativa sanitaria vigente para los centros de cultivo acuícola que desarrollen. Como segundo objetivo, tenemos que Sanipes, a través de este proyecto, va a coadyuvar a que el administrado cumpla con los requisitos técnicos descritos en el TUPA 13 para la habilitación sanitaria de los centros de cultivo de la selva peruana. Hablemos un poco de los centros de cultivo acuícola. Actualmente en las regiones de Loreto, San Martín, Madre de Dios y Huánuco se encuentran habilitados 106 centros de cultivo con una población de centros de cultivo con resolución directoral de 923. A la fecha tenemos un porcentaje de centros de cultivo habilitados del 11.8%, casi el 12%, manteniéndonos sin habilitar aproximadamente 817 centros, de los cuales Sanipes piensa habilitar, en coordinación con las direcciones regionales, cerca de 100 centros de cultivo. Para este caso, los centros que tienen resolución directoral y que no están habilitados para la región Loreto, tenemos 425 con derecho habilitante. Tenemos en la región San Martín 297 centros de cultivo con resolución directoral que faltan habilitar. Tenemos en la región Huánuco 31 centros de cultivo con resolución directoral. En la región Madre de Dios también tenemos 64 centros de cultivo que faltan habilitar. Entre los centros de cultivo que nosotros pensamos habilitar y el cual la meta es a diciembre son 100 centros de cultivos habilitados, tenemos y se distribuye a nivel de estas 4 regiones, en centros habilitados 44 para la región Loreto, 25 centros habilitados para la región San Martín, 6 centros de cultivos habilitados para la región Huánuco y 25 centros de cultivo habilitados para la región Madre de Dios. Como podrán ver, entre esas regiones se distribuye las especies amazónicas que van desde tilapia, pache, gamitana y paco. Con esto, como producto final, vamos a pasar de un 12% de establecimientos de centros de cultivo acuícola habilitados a la fecha, a diciembre de 2021, pasar de 12% a un 28% de centros de cultivo acuícola que tienen resoluciones directorales como derecho habilitante. Hablemos un poco del TUPA 13, el cronograma que maneja Sanipes para lo que viene, parte de lo que es del subproyecto. Manejamos que en el TUPA 13, que es para la emisión, renovación o habilitación de áreas de producción de centros de acuicultura, tenemos que como parte de los requisitos hay una solicitud que se dirige a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras del Sanipes. El administrado tiene que presentar una copia legalizada o federateada de la resolución que le ha emitido en este caso DIREPRO para las actividades de acuicultura. También se solicita como parte de los requisitos los manuales del programa de higiene y saneamiento y los manuales del programa de buenas prácticas en agricultura en formato digital. Parte de la información que se alcanza para poder seguir el trámite de habilitación
es el plan o programa de siembra y cosecha. Asimismo, como parte de la información a presentar por el administrado cuando se van a habilitar por primera vez, presentar una memoria descriptiva donde se desarrolle el diseño y construcción según la normativa sanitaria vigente para que aplique al centro de cultivo. El centro de cultivo, el administrado, en parte de su expediente también tiene que presentar 2 juegos de planos, un plano de ubicación suscrito por un arquitecto, un ingeniero civil, un plano de distribución de área del centro de cultivo también suscrito por un arquitecto o un ingeniero civil, tiene que alcanzar también plano de instalaciones sanitarias de agua y desagüe del centro de cultivo, firmado por un ingeniero sanitario profesional especializado en la materia. Parte de la información que también tienen que alcanzar es el certificado de habilidad original y vigente emitido por el respectivo colegio profesional, que son los responsables del visado de estos planos que les hemos mencionado. Esta información que les acabo de mencionar es la que Sanipes, a través de este subproyecto, busca poder cubrir con la finalidad de que coayude al administrado a formalizarse a través de la habilitación sanitaria de su centro de cultivo. Queda para trabajo en conjunto, que lo voy a mencionar más adelante, el derecho de tramitación para los centros de cultivo de menor escala es un pago de 1.338.20 soles y para los cultivos de mayor escala el pago por el trámite que completa este expediente es 1.934.48 soles. En la línea de tiempo de trabajo podemos detallar que ya se inició el taller, estamos en esta fecha efectuándolo. También como parte de la información que desarrolla este subproyecto va a haber una información de línea base en la cual ya tenemos profesionales recogiendo información con la finalidad de que hagan la memoria descriptivas. Esto se llevará entre febrero y marzo. Realizaremos también una capacitación a los especialistas y fiscalizadores de Sanipes con la finalidad de que pueda cimentarse la orientación al administrado. Esta será entre febrero y marzo. Entre los meses de febrero a julio elaborará Sanipes los 100 planos de ubicación de los centros de cultivo para que se piensan asistir, se piensan habilitar. También se realizarán la elaboración de 100 memorias descriptivas. Asimismo, entre febrero a mayo se elaborará como parte del proyecto 100 manuales de buenas prácticas en acuicultura y programa de higiene. Entre febrero a julio se hará la verificación in situ de la ejecución de su proyecto para las regiones en los centros de cultivo donde esto se aplique. En el mes de julio habrá una capacitación a los productores directamente por parte de las instituciones del Sanipes, asimismo con la finalidad de poder complementar la parte de los requisitos para la habilitación sanitaria. Entre julio y agosto se realizarán 100 análisis de ensayos a la calidad del agua de los centros de cultivo que piensen habilitarse. Parte de lo que es el subproyecto también abarca la sensibilización a los productores para que se puedan habilitar. Esto abarca desde febrero a noviembre del 2021. Y para finalizar, teniendo 100 centros de cultivo habilitados, se realizará un taller de cierre e informe de la línea de salida. Los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que otorga este subproyecto? Primero, el fortalecimiento que se va a tener a los beneficiarios, en este caso a los acuicultores, a partir del fortalecimiento de programas de control y asistencia de Sanipes. A este subproyecto beneficiará aproximadamente a 368 personas a nivel sumado entre las 4 regiones de los centros de cultivo donde aplique. El cumplimiento que va a tener este administrado, este centro de cultivo, es que a través de la aplicación de la norma sanitaria va a llegar a tener un cumplimiento normativo, el cual está basado en los manuales sanitarios que van a tener el centro de cultivo, en los análisis sanitarios que se le va a hacer a este centro de cultivo, y vamos a obtener, por lo tanto, un centro de cultivo habilitado sanitariamente y con rigor normativo. Los beneficios de este subproyecto es que la producción que se va a tener va a ser una producción continua a través de productos inocuos, ya que va a elevar la calidad de seguridad alimentaria de estos y también va a otorgar un valor agregado a los productos que puedan los administrados cosechar de su centro de cultivo acuícola. El acceso a los mercados, el acceso a créditos en acuicultura, forman parte de la confianza que se va a generar a los clientes a través de productos o recursos que estén libres de contaminación y que estén avalados por Sanipes a nivel normativo. Hemos sostenido también como parte del subproyecto con la finalidad de que se vuelva viable y que se pueda invitar a más productores a que formen parte de la formalización a través de la habilitación sanitaria. Son reuniones que hemos tenido inicialmente con las DIREPROS de Loreto, de Huánuco, San Martín,
Ucayali y Madre de Dios. A través de ellos estamos haciendo un trabajo coordinado para difundir por todos los medios posibles el proyecto, este presente proyecto a nivel de infografía, redes sociales, la radio, entre otros. Asimismo, con ellos estamos coordinando el filtro en la selección de potenciales centros de cultivo. También recibiremos de ellos la asistencia a los productores beneficiarios a través del extensionismo acuícola. Las DIREPROS también se comprometen con el apoyo logístico para poder trasladar a los especialistas, a los coordinadores, a los centros de cultivo con la finalidad de que puedan recibir la orientación o la fiscalización respectiva. También hemos sostenido reuniones con el PIC-PAICHE, que es un proyecto de inversión pública de la DIREPRO Loreto, para en trabajo continuo y como esfuerzo interinstitucional se puedan beneficiar a más centros. Inicialmente indicaron que ellos pueden cubrir los centros de cultivo de Loreto y de alguna manera coayudarían a que haya formalización y habilitación sanitaria, ¿no? Debemos de comentar que la cadena productiva acuícola, punto principal e importante es las zonas de extracción, en este caso los centros de cultivo acuícola, quienes son el inicio de toda la cadena y de toda la trazabilidad necesaria para que a través de sus productos o sus recursos que ellos puedan comercializar y transportar, se les aperture procesos o se les aperture nuevos mercados con la finalidad de que puedan venderlo al mercado nacional o incluso al mercado de exportación, teniendo a partir de recursos inocuos la posibilidad de mejores ingresos y mejor calidad de vida. Es parte de lo que Sanipes, en conjunto con el PINIPA, quiere desarrollar con la finalidad de que al final de año tengamos más centros de cultivo habilitados y puedan cumplir con la norma.